18 minutos y medio. Esa es la duración exacta del silencio más famoso de la historia política americana. 18 minutos y medio de una grabación que el gobierno de Nixon borró antes de entregarla a los investigadores. Su secretaria dijo que fue un accidente. Los técnicos forenses del gobierno determinaron que era imposible que hubiera sido un accidente, que esos 18 minutos habían sido borrados manualmente, en 5 borraciones distintas, por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nadie fue procesado por esa destrucción de evidencia, pero eso es solo el misterio más famoso de Watergate, porque Watergate fue el escándalo que salió a la luz. Lo que Nixon hizo antes de Watergate, lo que hizo en paralelo a Watergate y lo que hizo con América Latina mientras el mundo miraba a Washington, eso es lo que los documentos desclasificados revelan con una claridad que las coberturas del escándalo casi nunca mencionaron. Hoy contamos lo que realmente ocurrió, con las cintas, con los documentos, con los nombres. Y el dato número 8 involucra a Chile, a un presidente electo democráticamente, y a una firma de Nixon en un documento que cambió la historia de un continente. Empezamos. Antes de Watergate. Dato 1. Nixon llegó a la presidencia en 1968 saboteando las negociaciones de paz de Vietnam. Los documentos lo prueban, y es posiblemente el crimen más grave de toda su carrera. Watergate fue el escándalo que tumbó a Nixon, pero hay un acto documentado anterior a Watergate que varios historiadores consideran más grave que cualquier cosa que ocurrió en el edificio Watergate. En 1968, Lyndon Johnson estaba negociando en secreto el fin de la guerra de Vietnam. Si esas negociaciones tenían éxito antes de las elecciones de noviembre, el candidato demócrata Hubert Humphrey ganaría la presidencia. Nixon lo sabía, y a través de intermediarios envió mensajes al gobierno de Vietnam del Sur diciéndoles que esperaran, que si Nixon ganaba las elecciones, conseguirían mejores condiciones de paz que las que Johnson estaba ofreciendo. Vietnam del Sur retiró su apoyo a las negociaciones. Las conversaciones de paz colapsaron. Nixon ganó las elecciones. La guerra de Vietnam continuó durante 6 años más. 20,000 soldados americanos adicionales murieron en esa guerra y un número no calculado de vietnamitas. El presidente Johnson, cuando lo descubrió, lo describió en conversaciones grabadas como una traición. Dijo que era cercano a la traición, que era un acto criminal. Esas conversaciones están grabadas y desclasificadas. Nixon nunca fue procesado por ese acto. Watergate lo alcanzó antes. Y el crimen más grave de su carrera quedó sepultado bajo el escándalo que todo el mundo conoce. Suscríbete, porque el dato número 4 es el que demuestra que Watergate no fue una anomalía. Fue el resultado lógico de años de una cultura de poder que Nixon había construido desde el primer día. Dato 2. Nixon instaló un sistema de escuchas en el despacho Oval para grabar todas sus conversaciones. Fue su propia paranoia la que lo destruyó. En 1971, Nixon ordenó instalar un sistema de grabación en el despacho Oval de la Casa Blanca. El objetivo declarado era documentar sus conversaciones para escribir sus memorias. La realidad fue diferente. Nixon tenía una desconfianza profunda y documentada hacia todo el mundo que lo rodeaba, hacia sus propios colaboradores, hacia los medios de comunicación, hacia los académicos, los judíos, los negros y prácticamente cualquier grupo que, según sus cintas, consideraba una amenaza a su poder. Las cintas del despacho Oval son uno de los documentos históricos más extraordinarios que un gobierno ha producido involuntariamente, porque Nixon no grababa para la historia, grababa para sí mismo, y lo que grabó fue su propia destrucción. Las conversaciones muestran a un hombre que hablaba de sus adversarios con un desprecio profundo, que planeaba represalias contra periodistas, que discutía formas de bloquear investigaciones, que mezclaba la política con insultos raciales y personales que hacen difícil creer que ese hombre gobernó el país más poderoso del mundo. La paranoia que lo llevó a instalar las cintas fue la misma paranoia que produjo Watergate. Y las cintas que instaló para protegerse fueron la evidencia que lo destruyó. Dato 3. Los papeles del 1962.
Pentágono revelaron que Johnson había mentido sobre Vietnam. Nixon los persiguió, y eso creó los fontaneros que cometieron Watergate. El 13 de junio de 1971, el New York Times comenzó a publicar lo que se conoce como los papeles del Pentágono, documentos secretos del Departamento de Defensa que demostraban que el gobierno de Johnson había mentido sistemáticamente al Congreso y al pueblo americano sobre el estado real de la guerra en Vietnam. Habían dicho que iban ganando. Los documentos mostraban que sabían que estaban perdiendo. Nixon no estaba en el gobierno cuando eso ocurrió. Los papeles no lo afectaban directamente, pero su reacción ante esa filtración creó la infraestructura que cometería Watergate. Nixon creó dentro de la Casa Blanca una unidad de investigaciones especiales conocida como los fontaneros, porque su función era detener las filtraciones. Los fontaneros tenían autorización para operar fuera de los canales legales normales, para vigilar, para infiltrar, para actuar. Cuando llegó el momento de espiar al Partido Demócrata para la campaña de reelección de Nixon, los fontaneros eran la infraestructura disponible, y la usaron. Los 5 hombres detenidos en el edificio Watergate el 17 de junio de 1972 no eran ladrones ordinarios. Eran operativos de inteligencia formados y entrenados por el aparato de Nixon para hacer exactamente el tipo de trabajo que los llevó esa noche al edificio Watergate. Watergate no fue una improvisación, fue el resultado lógico de una estructura que Nixon había construido deliberadamente. Dato 4. El Comité de Reelección de Nixon tenía un fondo secreto de dinero en efectivo para financiar operaciones ilegales. El fiscal general del país lo controlaba, el Comité para la Reelección del Presidente. Sus siglas en inglés eran CREEP, y el nombre resultó profético. El comité operaba con un fondo secreto de dinero en efectivo que no aparecía en ningún registro oficial de campaña. Ese fondo financiaba las operaciones ilegales, el espionaje a los demócratas, los pagos a testigos para comprar su silencio, las operaciones de sabotaje contra candidatos rivales, y el hombre que controlaba ese fondo era John Mitchell, el fiscal general de los Estados Unidos, el responsable máximo de la aplicación de la ley en el país. Los documentos del caso muestran que Mitchell supervisaba operaciones que violaban exactamente las leyes que él estaba obligado a aplicar. Fue condenado por obstrucción a la justicia, perjurio y conspiración. Cumplió 19 meses de prisión, de los 4 años y medio a los que fue condenado, y fue el hombre con el cargo más alto que fue condenado por Watergate. El presidente que dio las órdenes nunca fue procesado, renunció, y fue perdonado por su sucesor. Suscríbete porque el dato número 7 es el que más directamente conecta a Nixon con el mundo que hemos documentado en este canal. Chile, América Latina, el patrón que se repite. La noche del Watergate. Dato 5. El 17 de junio de 1972 cambiaron la historia, no porque fueran buenos espías, sino porque fueron pésimos. Las 2:30 de la madrugada del 17 de junio de 1972, un guardia de seguridad llamado Frank Wills hacía su ronda habitual en el complejo Watergate de Washington. Encontró que las cerraduras de las puertas del complejo habían sido manipuladas, un trozo de cinta adhesiva sobre el mecanismo de cierre, para que la puerta no se cerrara con llave. Wills retiró la cinta y siguió su ronda. Cuando regresó, la cinta había sido colocada de nuevo. Alguien seguía adentro. Llamó a la policía. Los 5 hombres que encontraron no eran ladrones ordinarios que iban a robar efectivo. Llevaban equipos fotográficos, llevaban equipos de escucha, llevaban guantes quirúrgicos y llevaban varios miles de dólares en efectivo. El objetivo era instalar micrófonos en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, fotografiar documentos, recopilar información sobre los planes de campaña del partido rival. Era la segunda visita. Ya habían estado antes. En la primera visita habían instalado algunos micrófonos, pero los dispositivos no funcionaban bien. Habían vuelto para arreglarlos. Esa segunda visita fue la que los destruyó, no porque el plan fuera malo, sino porque cometieron un error de principiante.
Volvieron a poner la cinta en la cerradura después de que el guardia la había retirado, y ese error de principiante acabó con la presidencia de Richard Nixon 2 años después. Dato 6. Nixon no ordenó el robo, pero ordenó el encubrimiento, y eso era un crimen peor. El fiscal especial de Watergate, James Neal, estaba convencido de que Nixon no había ordenado el robo. Hay una grabación que lo confirma. El 23 de junio de 1972, 6 días después del robo, Nixon habla con su jefe de gabinete, Haldeman. Y en esa conversación, Nixon pregunta, ¿quién fue el imbécil que lo ordenó? Esa frase está grabada. Es la evidencia más directa de que Nixon no sabía lo que sus operativos iban a hacer esa noche. Pero lo que Nixon hizo inmediatamente después es lo que lo destruyó. Instruyó a Haldeman para que la CIA bloqueara la investigación del FBI sobre la fuente de los fondos. Eso es obstrucción a la justicia. El robo lo cometieron sus operativos. El crimen que tumbó a Nixon lo cometió él mismo, deliberadamente, con plena conciencia de lo que hacía. La grabación del 23 de junio de 1972 fue llamada la Smoking Gun Tape, la cinta del arma humeante, porque era la evidencia directa e irrefutable de que Nixon había participado activamente en el encubrimiento. Cuando el Tribunal Supremo ordenó por unanimidad que entregara esas cintas a los investigadores, Nixon perdió el apoyo de su propio partido. Y el 8 de agosto de 1974, en un discurso televisado que muchos de los que ven esto recuerdan haber visto en tiempo real, Richard Nixon anunció su renuncia, el único presidente americano en hacerlo. Dato 7. Nixon tenía una lista de enemigos. Contenía a periodistas, académicos, actores y cualquiera que se atreviera a criticarlo. El gobierno usaba al IRS para perseguirlos. La lista de enemigos de Nixon es uno de los documentos más reveladores que el escándalo Watergate sacó a la luz. Era una lista real, con nombres reales, de personas que el gobierno de Nixon consideraba adversarios y que debían ser objeto de acciones gubernamentales. La lista incluía periodistas que cubrían la Casa Blanca, académicos que habían criticado sus políticas, actores y figuras del entretenimiento que se oponían a Vietnam, directivos de empresas que no apoyaban al Partido Republicano y varios políticos demócratas. El mecanismo de persecución principal era el IRS, el Servicio de Recaudación Fiscal Americano. Se instruía al IRS para que realizara auditorías especiales a las personas en la lista, no porque hubiera sospechas de fraude fiscal, sino porque una auditoría fiscal es un proceso costoso, estresante y disruptivo que puede dañar la reputación de cualquier persona. Usar el poder del gobierno para perseguir a ciudadanos privados por sus opiniones políticas es exactamente el tipo de abuso de poder que la Constitución americana diseñó para prevenir. Nixon lo hizo sistemáticamente. El memorando interno que describía el sistema comenzaba con esta frase: este proyecto es esencialmente una capacidad política, no legal, para dañar a nuestros enemigos políticos. Esas palabras fueron escritas en la Casa Blanca por un funcionario del gobierno americano, con dinero de los contribuyentes. Suscríbete porque el dato número 8 es el más grave de todos los que hemos contado y conecta a Nixon con América Latina directamente. Lo que ocurría en paralelo. Dato 8. Mientras Watergate llenaba los titulares, Nixon firmaba la autorización para derrocar al gobierno democrático de Chile. Los documentos lo prueban. El 15 de septiembre de 1970, 2 años antes de Watergate, Nixon se reunió con el director de la CIA, Richard Helms, y con su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger. El tema de esa reunión era Chile. Salvador Allende acababa de ganar las elecciones. El primer presidente socialista elegido democráticamente en la historia de América Latina. En esa reunión, según las notas de Helms que fueron desclasificadas, Nixon fue explícito. Dijo que quería que la economía chilena chillara, que autorizaba $10 millones para hacer lo necesario para impedir que Allende consolidara el poder. Eso está documentado en las notas de Helms, no en la memoria de alguien que estaba ahí, en las notas del director de la CIA que tomó en esa reunión.
Lo que siguió es la historia que documentamos en el video sobre la CIA en América Latina, el golpe del 11 de septiembre de 1973, la dictadura de Pinochet, 3.000 desaparecidos, 28.000 torturados. Todo comenzó en esa reunión de 1970, con Nixon, con Kissinger, con Helms, y con $10 millones y la instrucción de hacer chillar a la economía. Los documentos desclasificados de 2025 añaden detalle al papel específico de Nixon en la planificación del golpe. Confirman que su involucramiento fue directo, personal, explícito, no la política abstracta de una administración, la orden de un hombre. Dato 9. Nixon tenía un plan para matar a un periodista, hizo un plan para envenenar a Jack Anderson, y sus propios colaboradores lo abandonaron porque era demasiado lejos. Jack Anderson era el periodista más peligroso para Nixon, un columnista de investigación que había publicado secretos que dañaban a la administración. Nixon lo odiaba con una intensidad personal que las cintas del despacho Oval documentan con detalle. Los planes para eliminar a Anderson fueron desarrollados por los fontaneros de Nixon. Los documentos que salieron a la luz durante las investigaciones de Watergate revelan planes específicos. Contaminar su aspirina con un veneno de acción lenta. Contaminar el volante de su automóvil con una sustancia química mortal. Planes desarrollados por miembros del gobierno americano, pagados con dinero del contribuyente, dirigidos contra un ciudadano americano cuyo crimen era ejercer el periodismo. Los propios colaboradores de Nixon que discutieron estos planes los abandonaron porque consideraron que iban demasiado lejos, no porque fueran ilegales, porque eran demasiado arriesgados políticamente. La distinción es reveladora. El criterio no era la ética, era el riesgo de ser descubiertos. Jack Anderson murió en 2005 de la enfermedad de Parkinson, de causas naturales, pero los planes para matarlo existieron y están en los documentos del gobierno americano. Dato 10. Nixon ordenó bombardear Camboya en secreto. Mintió al Congreso sobre ello durante 4 años. Cuando se descubrió, lo llamó necesidad militar. Mientras la guerra de Vietnam acaparaba la atención, Nixon ordenó en secreto bombardeos masivos sobre Camboya, un país neutral que no estaba en guerra con Estados Unidos. La operación se llamó Menú. Los bombardeos comenzaron en marzo de 1969, 2 meses después de que Nixon asumiera la presidencia. Continuaron durante 14 meses. Se lanzaron más de 100.000 toneladas de bombas, sin que el Congreso americano lo supiera, sin que el pueblo americano lo supiera. Los informes militares sobre esas misiones fueron falsificados para que aparecieran como bombardeos sobre Vietnam. Cuando las noticias se filtraron en 1970, Nixon no reconoció el engaño. Invadió públicamente Camboya declarando que era necesario para proteger a las tropas americanas en Vietnam. Las protestas que siguieron a esa invasión pública produjeron los incidentes de Kent State, donde la Guardia Nacional disparó contra estudiantes universitarios. 4 murieron. Las operaciones secretas de Nixon en Camboya contribuyeron a desestabilizar el gobierno de ese país. Lo que siguió fue la ascensión de los Khmeres rojos y el genocidio que mató a entre 1 millón y 2 millones de personas. Nixon nunca fue responsabilizado formalmente por las consecuencias de sus operaciones secretas en Camboya. El encubrimiento de esas operaciones fue parte de los cargos que el Congreso consideró para su destitución. Nunca llegó al juicio. Nixon renunció antes. Suscríbete, porque el dato número 14 es el que mejor resume lo que Watergate realmente fue. No un escándalo aislado, el colapso de un sistema que lo había permitido todo. Bloque 4. Los 18 minutos. Dato 11. Los 18 minutos y medio borrados. Lo que los técnicos forenses encontraron y por qué es imposible que fuera un accidente. El 7 de diciembre de 1973, los investigadores de Watergate anunciaron el hallazgo que confirmó lo que muchos sospechaban. Una porción de 18 minutos y medio de la grabación del 20 de junio de 1972, la conversación más importante de todo el caso, había sido borrada.
Rosemary Woods, la secretaria personal de Nixon, demostró ante las cámaras cómo el borrado había ocurrido accidentalmente. Mostró cómo al contestar el teléfono había presionado el pedal equivocado del reproductor de cintas. Los técnicos forenses del gobierno examinaron la cinta y determinaron que era imposible. El borrado no era el resultado de un accidente, era el resultado de 5 borraciones manuales distintas, 5 pulsaciones deliberadas del botón de borrado, por alguien que sabía exactamente lo que hacía y que dedicó tiempo a hacerlo. Nadie fue procesado por la destrucción de esa evidencia. No había forma de probar quién específicamente había oprimido el botón. Y en la Casa Blanca de Nixon, la cultura del encubrimiento era tan profunda que nadie iba a decir lo que sabía. Los 18 minutos y medio de silencio son hoy el símbolo más poderoso de lo que Watergate fue realmente, no un robo, un sistema que se destruía a sí mismo para proteger a las personas que lo dirigían. Dato 12. La conversación del 20 de junio de 1972 era entre Nixon y Haldeman. Era la primera conversación después del robo. Lo que hablaron en los 18 minutos borrados nunca se sabrá. El 20 de junio de 1972, 3 días después del robo en el Watergate, Nixon tuvo una conversación con su jefe de gabinete, H. R. Haldeman. Era la primera conversación entre los dos después de que se conociera la detención de los 5 operativos. La conversación duró más de 1 hora. Los primeros 42 minutos están grabados. Los siguientes 18 y medio están borrados. El resto está grabado. ¿Qué se dijo en esos 18 minutos? Nadie lo sabe. Los investigadores que trabajaron en el caso tenían teorías. Que Nixon y Haldeman discutían cómo gestionar la situación con suficiente detalle como para que esa conversación fuera directamente incriminatoria. Que lo que se dijo en esos minutos era la diferencia entre la obstrucción que los documentos existentes mostraban y algo peor. Los tecnólogos modernos que han trabajado con cintas de esa época han intentado recuperar el audio borrado, sin éxito completo. La tecnología de borrado magnético de 1972 fue suficientemente efectiva para que 50 años de avances tecnológicos no hayan podido recuperar completamente lo que se eliminó. Los 18 minutos y medio son el hueco más famoso de la historia americana, y probablemente seguirán siéndolo. Dato 13. El gran jurado de Watergate nombró a Nixon coconspirador no acusado. Era la primera vez que eso ocurría con un presidente en ejercicio. El 1 de marzo de 1974, el gran jurado de Washington que investigaba Watergate tomó una decisión sin precedentes en la historia americana. Acusó a los 7 colaboradores principales de Nixon y en un documento secreto nombró al presidente en ejercicio como coconspirador no acusado. No acusado porque el fiscal especial argumentó que un presidente en ejercicio no podía ser procesado penalmente mientras ocupaba el cargo, pero nombrado coconspirador, lo que significaba que el gran jurado tenía evidencia suficiente para creer que Nixon había participado activamente en la conspiración para obstruir la justicia. Ese documento secreto fue incluido en los materiales enviados al Congreso para el proceso de destitución. Los miembros del comité de la Cámara que lo leyeron lo describieron después como determinante, como la evidencia que confirmó que Nixon no era el presidente que no sabía lo que sus colaboradores hacían. Era un participante activo en los crímenes que estaban investigando. Nixon renunció el 8 de agosto de 1974 antes de que el proceso de destitución avanzara a su fase final y antes de que ese documento secreto se hiciera completamente público. Suscríbete porque el dato número 16 es el que cierra todo lo que hemos visto de Nixon y el que mejor explica por qué este escándalo importa más allá de Nixon. Bloque 5. El perdón y las consecuencias. Dato 14. El presidente Ford perdonó a Nixon un mes después de que renunciara. Ford dijo que era para sanar a la nación. Lo que nunca dijo fue el precio. El 8 de septiembre de 1974, un mes después de la renuncia de Nixon, el nuevo presidente Gerald Ford anunció el perdón presidencial más controvertido de la historia americana.
Perdonó a Nixon de todos los crímenes que había cometido o podría haber cometido durante su presidencia. Ese perdón era extraordinariamente amplio. No se refería a crímenes específicos demostrados, se refería a todos los crímenes posibles, como si la amplitud del perdón fuera una medida de la profundidad de lo que Nixon había hecho. Ford dijo que lo hacía para permitir que el país sanara, para poner fin al capítulo y avanzar. La reacción del público fue de indignación. La popularidad de Ford cayó de forma inmediata, y muchos americanos sospecharon entonces, y siguen sospechando, que había algún tipo de acuerdo entre Ford y Nixon, que el perdón había sido negociado de alguna forma antes de la renuncia. Ford siempre negó cualquier acuerdo previo. Murió en 2006 sin que ningún documento probara definitivamente la existencia de ese acuerdo, pero el resultado fue que Nixon nunca enfrentó ningún proceso penal, nunca fue juzgado, nunca fue condenado. Los colaboradores que ejecutaron sus órdenes cumplieron condenas que en la mayoría de los casos fueron reducidas por comportamiento. El hombre que dio las órdenes se fue a su casa en California y vivió 20 años más. Dato 15. Nixon escribió sus memorias y se rehabilitó públicamente como estadista, visitado por presidentes, consultado sobre política exterior, como si Watergate no hubiera ocurrido. Richard Nixon murió el 22 de abril de 1994. Tenía 81 años. En los 20 años que pasaron entre su renuncia y su muerte, Nixon llevó a cabo una rehabilitación pública que muchos historiadores describen como extraordinaria. Escribió 9 libros sobre política exterior. Fue consultado por presidentes sucesivos. Reagan lo visitó. Bush, padre, lo visitó. Clinton lo visitó. Los medios de comunicación lo convirtieron en fuente de sabiduría sobre relaciones internacionales. El hombre que había bombardeado Camboya en secreto, que había planeado matar a un periodista, que había autorizado el derrocamiento de un gobierno democrático en Chile, que había construido una cultura de espionaje y persecución contra sus propios ciudadanos, fue rehabilitado como estadista. Sus funerales de Estado fueron transmitidos por televisión. Todos los presidentes en ejercicio asistieron. Los discursos lo describieron como un hombre complejo que cometió errores, pero que también logró cosas grandes. La apertura a China, los acuerdos de control de armas con la Unión Soviética. Esas cosas ocurrieron y son reales, pero también son reales Chile, Camboya, los experimentos, la lista de enemigos y los 18 minutos borrados. La rehabilitación de Nixon como estadista requirió ignorar sistemáticamente una mitad de su legado. El sistema americano decidió que esa mitad era menos relevante que la otra. Dato 16. Lo que Watergate reveló no fue que el sistema falló, fue que funcionó. Y eso es más importante que cualquier detalle sobre Nixon. Este dato es diferente a todos los anteriores. No es sobre Nixon específicamente, es sobre lo que Watergate significa. El análisis habitual de Watergate presenta el escándalo como la evidencia del fracaso del sistema americano, un presidente corrupto que abusó del poder. Los historiadores y politólogos que han estudiado el caso en profundidad hacen una lectura diferente. Watergate fue la evidencia de que el sistema funcionó. Los medios de comunicación investigaron y publicaron. Un guardia de seguridad hizo su trabajo. 2 periodistas jóvenes siguieron el rastro sin rendirse. El Congreso investigó. El Tribunal Supremo ordenó la entrega de las cintas. El sistema de frenos y contrapesos que los fundadores diseñaron funcionó exactamente como debía. La conclusión de esa lectura no es reconfortante. Si el sistema funcionó en el caso de Nixon, la pregunta que genera es inevitable. ¿Cuántos presidentes americanos hicieron cosas similares sin que el sistema los detuviera? ¿Cuántas operaciones como Chile, como Camboya, como la lista de enemigos ocurrieron sin que un guardia de seguridad pusiera cinta en la cerradura equivocada? ¿Cuántas cosas parecidas a los 18 minutos borrados nunca llegaron a ningún investigador porque nunca hubo ningún error de principiante que pusiera en marcha toda la cadena? Watergate terminó con Nixon, pero las condiciones que produjeron a Nixon no terminaron con él.
Y esa es la lección que el escándalo lleva 50 años esperando que alguien extraiga completamente. Suscríbete porque la semana que viene contamos las 20 masacres de América Latina que el mundo no conoce, con fotos restauradas, con documentos reales, con historias que afectan directamente a los países donde muchos de los que ven esto tienen sus raíces. Lo que nadie menciona. Dato 17. Nixon. Fue el presidente que abrió China. Lo que no se dice es que lo hizo para crear una presión geopolítica sobre la Unión Soviética mientras destruía democracias en Latinoamérica. La apertura de Nixon a China en 1972 es presentada universalmente como su logro diplomático más grande, y fue un logro real. China e intentar crear un triángulo de poder entre Estados Unidos, China y la Unión Soviética fue una maniobra diplomática extraordinariamente sofisticada, pero hay un contexto que esa narrativa omite sistemáticamente. En el mismo año en que Nixon visitaba China y era fotografiado con Mao Zedong en imágenes icónicas, su administración estaba activamente desestabilizando el gobierno democrático de Chile. En el mismo periodo en que negociaba el control de armas con la Unión Soviética, su CIA financiaba huelgas y campañas de desinformación en Chile, en Brasil, en Colombia. Las dos cosas ocurrían al mismo tiempo, la diplomacia global de alto nivel con las grandes potencias y las operaciones encubiertas de bajo nivel contra las democracias pequeñas de América Latina. La narrativa de Nixon como estadista requiere ver las primeras e ignorar sistemáticamente las segundas. La narrativa completa requiere ver las dos y preguntarse qué tipo de estadista construye la paz con sus iguales mientras destruye democracias entre quienes considera inferiores. Dato 18. Kissinger actuó en nombre de Nixon en Chile, en Camboya y en docenas de operaciones. Nunca fue procesado. Ganó el Nobel de la Paz en 1973. Henry Kissinger ganó el Premio Nobel de la Paz en 1973, el mismo año del golpe de Estado en Chile, el mismo año de las operaciones en Camboya, el mismo año en que la Operación Cóndor empezaba a coordinarse entre las dictaduras latinoamericanas. El Comité del Nobel le concedió el premio por los acuerdos de paz de Vietnam. El músico Tom Lehrer, conocido por sus canciones satíricas, declaró después de ese Nobel que la ironía política había muerto para siempre, que no había nada más que decir. Kissinger no aceptó el premio sin controversia. Los otros dos miembros del equipo negociador de Vietnam renunciaron al Nobel porque consideraban que la paz no estaba lograda. Tenían razón. La guerra continuó 2 años más. Y mientras Kissinger recogía su Nobel en Oslo, sus operaciones en América Latina producían las consecuencias que tomaron décadas en salir a la luz. Kissinger murió en noviembre de 2023, a los 100 años, sin haber sido procesado por ninguna de las operaciones que los documentos desclasificados confirman que dirigió. El hombre más directamente responsable de algunas de las violaciones más documentadas de la soberanía de países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX murió como uno de los diplomáticos más respetados de la historia americana. Esa distancia entre el reconocimiento oficial y lo que los documentos muestran es quizás el resumen más completo de cómo funciona el poder americano cuando nadie está grabando, y a veces incluso cuando sí lo está. Dato 19. Los documentos de Watergate desclasificados en 2025 añaden detalles sobre cómo Nixon coordinaba el espionaje doméstico con las operaciones exteriores de la CIA. Los documentos desclasificados en 2025 que mencionamos en el video sobre Kennedy incluyen también material sobre el periodo Nixon. Lo que ese material añade es detalles sobre la coordinación entre las operaciones domésticas de Nixon, el espionaje a sus enemigos internos y las operaciones exteriores de la CIA. Los documentos muestran que Nixon veía el espionaje a sus adversarios domésticos y las operaciones en América Latina como parte del mismo proyecto. Controlar el entorno político, eliminar a los que se oponían, dentro del país con el IRS y los fontaneros, fuera del país con la CIA y los golpes de Estado, la misma lógica, los mismos operativos en algunos casos, el mismo hombre dando las órdenes.
Los historiadores que han revisado esos materiales señalan que pintan un retrato de Nixon más coherente y más sistemático de lo que la narrativa del presidente paranoico que tomó malas decisiones sugería. No era un hombre que se salió del guión, era un hombre que había construido un guión específico y que lo siguió con una consistencia que los documentos confirman en múltiples operaciones, en múltiples países durante múltiples años. Esa consistencia es más perturbadora que cualquier acto aislado de corrupción. Dato 20. Lo que Watergate realmente fue, no el crimen del siglo, el momento en que el sistema americano tuvo que mirarse al espejo. Watergate terminó el 8 de agosto de 1974. Nixon renunció. El sistema americano lo presentó como la prueba de que la democracia funciona. El presidente más poderoso del mundo fue obligado a rendir cuentas. Esa narrativa es parcialmente verdadera, pero omite algo que los documentos de las décadas siguientes han hecho cada vez más difícil ignorar. Nixon fue obligado a rendir cuentas por las operaciones que quedaron expuestas, no por todas las operaciones que realizó. Chile no produjo ningún proceso legal. Camboya no produjo ningún proceso legal. La lista de enemigos no produjo ningún proceso legal. El sabotaje a las negociaciones de paz de Vietnam no produjo ningún proceso legal. Los planes para matar a un periodista no produjeron ningún proceso legal. Solo Watergate. El robo de poca monta que Nixon no ordenó, pero cuyo encubrimiento sí ordenó. El sistema americano procesó a Nixon por la operación más pequeña y más visible, y perdonó el resto. Eso no es una democracia que funciona perfectamente. Es una democracia que funciona hasta donde el sistema está dispuesto a mirarse a sí mismo. Y Nixon, que entendía el sistema mejor que casi nadie, lo sabía. Cuando anunció su renuncia, dijo que siempre había intentado hacer lo que era mejor para el país. Nadie en la sala rió. Pero nadie dijo tampoco lo que los documentos decían claramente, que lo que era mejor para Nixon y lo que era mejor para el país habían dejado de ser la misma cosa mucho antes de esa noche de agosto de 1974. 20 datos: el sabotaje a la paz de Vietnam, los fontaneros, la lista de enemigos, el robo del Watergate, los 18 minutos borrados, el plan para matar a un periodista, los bombardeos secretos de Camboya, la autorización para derrocar Chile, el perdón que evitó el juicio, la rehabilitación como estadista y los documentos de 2025 que añaden detalle a un retrato que ya era suficientemente oscuro. Watergate no fue un escándalo aislado, fue el momento en que el sistema americano tuvo que decidir cuánto de lo que su presidente hacía estaba dispuesto a mirar directamente. Y eligió mirar solo una parte, la suficiente para decir que había rendido cuentas, la insuficiente para tener que cambiar las condiciones que lo habían producido. Si estos 20 datos cambiaron lo que creías saber sobre Nixon y Watergate, suscríbete. La semana que viene contamos las 20 masacres de América Latina que el mundo no conoce, las que tienen documentos detrás, las que afectaron directamente a los países donde viven las familias de muchos de los que ven esto, y las que el sistema que hemos documentado en estos videos hizo posibles.